Pero allí estaba ella, con aquellos ojos llenos de ira, aquella determinación en la batalla, aquella fuerza abrumadora, aquel desafío silencioso. Buenas noches, muchacho. ¿Has oído las nuevas? Las aguas han vuelto a su cauce en Jonia. Pero no te precipites, chaval. Lo más sencillo es meter a todos los noxianos en el mismo saco, ¿verdad? Pero no es lo más justo. Te veo algo escéptico, así que pide una ronda, ponte cómodo y déjame contarte esta noche la historia de Riven, la exiliada. Te preguntaré algo. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes el nombre de Noxus? Una nación en guerra, ¿eh? Supongo que se han ganado esa fama a pulso. Siempre ha sido un reino de conquistadores. Sin embargo, también son la nación más diversa y abierta de todo Runeterra. Veo que te sorprende, pero es cierto. Da igual si eres un poderoso guerrero, un diestro mago o un hábil comerciante, Noxus te acogerá. La única condición es que tu talento sirva para engrandecer su imperio. ¿Cómo han llegado a tener esa filosofía? La explicación es muy simple. Piensa en un montón de tribus guerreras que unen sus fuerzas en la batalla y se dan cuenta de que de esa manera pueden conquistar el mundo. Eligen una ciudad, la fortifican y se arman hasta los dientes. En el mundo impera la ley del más fuerte. Suena grandioso, pero como todo, tiene un lado oscuro. La joven Riven nació en aquel mundo de hierro y fuego. Había perdido a su padre en una batalla sin nombre y a su madre en el difícil parto. Como todos los huérfanos de guerra, fue llevada a una granja administrada por el Imperio en las laderas rocosas de Treville. Los que resultaban demasiado escuálidos o enfermizos para arar la tierra pasaban a formar parte de ella. Noxus no tolera la debilidad. Pasar toda su infancia trabajando la tierra baldía daba a los niños que sobrevivían cuerpos sólidos y una voluntad y disciplina férreas. Pero ninguno superaba a Riven. Cuando aún era apenas una niña, un grupo de soldados pasó por su granja para abastecerse. Se dirigían a la batalla. Riven contempló sus armaduras de hierro negro y los estandartes carmesíes que ondeaban al viento como una promesa de gloria. Algún día sería uno de ellos. Cuando tuvo edad suficiente para alistarse, ya era más fuerte que cualquiera de los soldados que hubiera conocido. Cuando abrieron las puertas del arsenal de entrenamiento para escoger un arma, todos los nuevos reclutas corrieron a las hojas más afiladas, las lanzas y las hachas. Los ojos de la muchacha se posaron de inmediato en una enorme espada cubierta por polvo, casi tan alta como ella y ancha como un escudo. Ante la mirada incrédula del instructor, Riven fue directamente hacia aquel mandoble y lo blandió con ambas manos sonriendo. Un arma perfecta para ella. Riven creció entre las filas de los soldados de Noxus y encontró el hogar que siempre había anhelado. Su arrojo en la batalla, su increíble fuerza y su destreza le granjearon la admiración y el respeto de todos. Tal era su devoción al Imperio que tras una de sus memorables batallas, el mismísimo emperador Darkwill la mandó llamar. Riven se arrodilló ante él dubitativa. Han llegado a mis oídos historias de tu leal servicio a las causas del Imperio Noxiano. También de tu ferocidad y arrojo. No esperaba menos. Gracias, Majestad. Tengo un regalo para ti. El emperador hizo una seña con la mano. Dos hombres entraron en la estancia cargando con un gran fardo. Una pálida mujer que vestía ropas de hechicera se acercó con paso fluido, destapando el bulto. Era una enorme espada, aún mayor de la que solía utilizar ella. Tenía unas extrañas inscripciones rúnicas que emitían un brillo pulsante, como el latido de un corazón. La maga pasó las manos sobre la hoja, cuyo brillo verdoso se intensificó. Confía en mí. Las apariencias engañan. Riven tomó la espada y la blandió, sintiendo el inmenso poder que emanaba de ella. Un arma para una verdadera hija de Noxus. Riven y su grupo fueron destinados a la provincia sediada de Nabori, en Jonia.
Para ella, solo era otra batalla más donde conseguir prestigio, y por tanto, también para Noxus. El encargo era sencillo. Debían escoltar un carro de suministros hasta la primera línea de combate. Aquello suponía un viaje largo y tedioso antes de poder entrar en acción. Cuando iban a partir, encontró a su comandante junto al cargamento, hablando con un hombre muy extraño. No porque en Noxus fuera especialmente raro ver a un hombre de Zaun, sino porque el aura de locura que emanaba de él era tan intensa que casi podía palparse. La comandante se limitó a tenderle una bolsa repleta de monedas y empezó a vocear órdenes para emprender la marcha. Durante el trayecto en barco que los llevaría al archipiélago jonio, Riven pudo ver lo que escondían aquellas lonas oscuras. Una multitud de ánforas de aspecto extraordinariamente frágil. Aquello no podía cumplir ningún propósito imaginable para ella en un campo de batalla. El viaje por tierra fue terriblemente difícil. Los propios elementos parecían haberse conjurado para detener su avance, y se vieron atrapados en medio de una tormenta en un desfiladero. El barro caía a raudales desde las laderas y cada paso que daban suponía un esfuerzo titánico. Parecía que estaban perdidos. Entonces Riven los vio. Eran soldados jonios cayendo sobre ellos como surgidos de la nada. Dio la voz de alarma mientras blandía su espada y buscaba a su comandante con la mirada. Cuando encontró sus ojos, se le heló la sangre en las venas. Vio la locura de un animal acorralado en ellos mientras daba una orden silenciosa. Una flecha en llamas surgió entre la cortina de lluvia, clavándose de pleno en el carro que transportaban. El fuego alquímico estalló con una atronadora explosión, mientras los hombres de ambos bandos morían entre gritos agónicos. Protegida de aquello por la magia de su espada, solo pudo ver con horror aquella traición, mientras comprendía de golpe que aquello ya no se trataba de expandir sus fronteras. Querían aniquilar a aquellas gentes, y si el precio debían ser las vidas de sus propios ejércitos, los sacrificarían sin pensar. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte una cosa, muchacho. ¿Podrías suscribirte y darle a esa campana? Cuando tenga una nueva historia que contarte, la haré sonar para que no te pierdas ninguna. Y ahora sí, continuemos. Cuando el fuego se extinguió, Riven se internó en aquellas tierras desconocidas. Se curó sus propias heridas, lloró a sus compañeros caídos, pero sobre todo odió aquella espada que le había salvado la vida. Debía haber ardido como todos los demás. Una noche, bajo la perpetua cortina de lluvia, llegó a un pequeño pueblo. Las runas de su espada brillaban extrañamente. No había acabado allí por casualidad. Todo el pueblo estaba en silencio. No había rastro de hombres armados. Seguramente todos habían partido para combatir a Noxus. Llegó a un hermoso edificio que parecía fundirse con el propio bosque. Sus puertas estaban abiertas. Encontró en su patio a un anciano que meditaba tranquilamente, mientras la brisa nocturna parecía bailar a su alrededor. Riven se acercó lentamente y el anciano abrió los ojos. Ah, una hija de Noxus. El tono apacible sorprendió a la chica. Yo necesito que me ayudéis. Vos sois... No hace falta que digáis nada, niña. Mostradme la espada. Con lágrimas en los ojos, Riven desenvainó el arma, la depositó en el suelo y se arrodilló rendida. Por favor, tenéis que ayudarme a destruirla. ¿Por qué queréis hacer tal cosa? Es mi maldición. Si no acabo con ella, me perseguirá hasta el día de mi muerte. El anciano guardó silencio mientras miraba a la chica a los ojos. Está bien, lo haré. Pero has de marcharte. Déjamelo a mí. Riven asintió aliviada. Le dio las gracias al anciano. Se levantó y se puso en marcha, sintiendo cómo la carga se levantaba al fin de sus hombros. Pero cuando apenas se había alejado del edificio, volvió sobre sus pasos aterrada. Otra vez no. El anciano yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, y la espada rúnica se había quebrado. Se acercó tratando de entender lo que había sucedido. Tal vez el anciano sabía lo que podía ocurrir y por eso le había pedido que se marchara. Una multitud de pasos se acercaban.
Presa del pánico, Riven recogió los fragmentos de su espada y huyó, con la culpa calando cada fibra de su ser. ¿Qué podía hacer? ¿Volver a Noxus después de haber desertado? ¿O quedarse en una tierra en la que había sembrado tanta destrucción? Vagó sin rumbo, sin dormir, sin comer, oyendo el eco de los gritos, sintiendo la sangre que manchaba sus manos. La lluvia la sorprendió en medio de un campo de siembra, donde al fin sus fuerzas la abandonaron. Unas manos cálidas y ásperas aferraron sus hombros, y un rostro anciano la miró con preocupación. Le hacía preguntas, pero todo lo que ella pudo responder entre lágrimas fue: Matadme, por favor. No digas tonterías, muchacha. El anciano la ayudó a levantarse y la llevó hasta su humilde granja, donde él y su esposa vivían. Cuando los ancianos le preguntaron de dónde provenía, ella simplemente guardó silencio. Ya no tenía patria ni lugar al que volver. Entonces, los ancianos Asa y Saba la acogieron y ella comenzó a arar sus tierras como tantas veces había hecho de niña. Riven llegó a albergar la esperanza de que su vida pudiera continuar allí. Había transcurrido casi un año desde el final de la guerra, y una mañana de primavera, mientras labraba la tierra, un hombre apareció ante ella como surgido de la nada. Sus ropas extrañas, su hombrera metálica y su larga espada revelaban que era un guerrero. Trató de entablar conversación con ella, pero Riven se mantuvo en terco silencio. La tierra vibró con los cascos de los caballos que se aproximaban. Venían a por ella. El hombre que había estado allí se había desvanecido, y pronto estuvo rodeada por jinetes jóvenes. La rodearon apuntándola con sus armas. Riven miró la afilada hoja del arado, tentada de utilizarla. Las voces de los ancianos rompieron ese peregrino impulso. No derramaría más sangre en aquellas tierras. ¡Ella no ha hecho nada! Es una cerda noxiana, y como tal será juzgada, aunque yo con gusto la ejecutaría aquí mismo. Riven fue conducida a la sala del tribunal. Aquello le era completamente desconocido. En Noxus, la justicia tenía otra forma muy distinta. Le hicieron muchas preguntas. Sobre la guerra, sobre su patria, sobre el maestro Souma, sobre cómo había ido a parar aquella granja. La respuesta para todas ellas fue la misma. No lo recuerdo. Y era cierto. No conseguía ordenar sus recuerdos. Fue informada de que habían encontrado nuevas evidencias sobre la muerte del maestro Souma. En la sala resonaron las protestas de los presentes. Todos aseveraban que había sido el traidor Yasuo. La jueza llamó a declarar al anciano que le había dado un hogar. Relató cómo la encontraron y la acogieron. No deseaba más dolor. Jonia debía sanar y perdonar. Sé que ella sufre y está arrepentida. La escuché maldecir aquella espada rota que trajo consigo. Por eso decidí llevar el arma al templo, para que la examinaran. Así que era eso. Así la habían descubierto. Vio la mirada del anciano y supo que él creía que estaba ayudando. Y en cierto modo, así era. Ya no huiría más. 2 hombres trajeron el arma fragmentada a la estancia. Un muchacho con ropas de monje subió al estrado. Era el purificador de huesos que había preparado el cuerpo del maestro Souma tras su muerte. Cuando el anciano Asa dejó la espada rota en el templo, el monje reconoció aquel metal de inmediato. Extrajo un fragmento afilado de su túnica. Era el pedazo que halló entre los restos del maestro y que le faltaba a la espada. El joven acercó el trozo perdido al resto de la hoja, que comenzó a brillar y agitarse. ¡Todo el mundo al suelo! Una ráfaga de viento tiró al suelo a todos los presentes. Todas las miradas apuntaban hacia Riven. Los fantasmas de su pasado regresaban, todos ellos muertos por una causa absurda, muertos por nada. Y ella seguía viva. Las palabras salieron de su boca a borbotones. Fui yo. Yo maté a vuestro anciano. Riven pasaría la noche encadenada, mientras se decidía su sentencia. Cubierta por un manto de oscuridad, sintió que se aproximaba a alguien. El anciano Asa sacó una herramienta y comenzó a forcejear con sus cadenas. La estaba liberando. Otros pasos se acercaban. Riven ordenó al anciano que se escondiera.
un fuerte soplo de viento le precedió. Era el mismo hombre que la había visitado aquella mañana en el campo. Arrojó un enorme objeto a sus pies. La espada de Riven. ¿Qué te resulta más pesado, Riven? ¿Tu espada o tu pasado? Yasuo sabía que ella había acudido a Souma para destruir su espada, y él había ido a enfrentar a quien había matado a su maestro. Sus aceros chocaron furiosamente, cada uno de ellos proyectando su propia rabia y su culpa en cada estocada. Uno de los fragmentos de la espada de Riven voló hacia el escondite del anciano Asa. No podía impedir la tragedia que estaba a punto de suceder. Entonces, un muro de viento frenó el vuelo de la esquirla mortal. ¡La magia de Yasuo! La chica corrió a abrazar al anciano, mientras Yasuo los observaba, pensando que en verdad ella no quería matar a su maestro, y que si él hubiera estado allí para protegerlo, nada de eso habría pasado. Era tan culpable como ella. La justicia jonia la había perdonado, pero en Noxus las cosas eran muy diferentes. Era una desertora, y Riven sabía que en algún momento su destino iría a su encuentro. Cuando los campos que araba ya se habían secado, un escuadrón noxiano la sorprendió bajo el sol abrasador. La mismísima LeBlanc los había enviado. 3 de sus antiguas hermanas de batalla, una maga rúnica y un muchacho pálido al que no conocía. Riven ordenó al anciano Asa que se escondiera. Acababan de enterrar a Saba, la única madre que había conocido, y no iba a perderlo a él también. Sabían quién era ella. Trataron de convencerla en vez de recurrir a la violencia directamente. Tras la caída del emperador Darkwill, Riven podría redimirse. Con su fuerza, Noxus la recibiría con honor y gloria, con un futuro próspero por delante. Mientras tanto, la forjadora de runas y el chico pálido habían encontrado al anciano, y un filo reposó sobre su garganta junto con una demanda: su espada rúnica. Aquel era el verdadero objetivo de la misión. Cuando Riven les mostró la espada fragmentada, la forjadora de runas hervía de ira. Aunque las 3 cazadoras que habían sido sus hermanas parecían reacias, finalmente la capitana decidió enfrentarse a ella. Riven conjuró los fragmentos desperdigados de su espada que se unieron en una danza mortal y cargó con furia. La diferencia de poder era tan abismal que con una única estocada Riven ensartó a la capitana contra un árbol, entre cuyas ramas astilladas halló la muerte. La maga rúnica, decepcionada, usó su magia para tratar de arrebatarle la espada a Riven, cuando la punta de un filo emergió de su pecho. Fue el muchacho pálido. Él solo deseaba cumplir su deber para con Noxus. No más mentiras, no más traiciones. El anciano Asa lloraba suplicando que no se llevaran a su hija. Era lo único que le quedaba. Sin embargo, Riven sabía que no podía seguir huyendo. No seguiría poniendo la vida del anciano en riesgo. Volvería a Noxus a enfrentar su destino. Fue llevada a la Carnaza, donde los guerreros noxianos combatían ferozmente por la gloria y la absolución. Y allí estaba Draven, el ejecutor glorioso. Contemplaba hastiado el mismo desfile cada día. Pero allí estaba ella, con aquellos ojos llenos de ira, aquella determinación en la batalla, aquella fuerza abrumadora, aquel desafío silencioso. Al fin algo digno. Draven le arrojó su espada a la exiliada y saltó a la arena. Quería ver de lo que era capaz, sin limitaciones. Sus armas se cruzaron. No había honor, solo una demostración de fuerza. Pero Riven descargó su rencor contra Noxus en cada uno de sus golpes. Allí se decidiría su redención. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que la exiliada finalmente se habrá podido reconciliar con el imperio que le dio la espalda? Sospecho que no será la última vez que oigamos su nombre en las tabernas de aguas estancadas. Y ya sabes, si te ha gustado, invítame a un trago con un like y suscríbete para poder encontrarme en esta taberna cuando quieres oír nuevas historias.